Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Trigonometría para Todos por José Muñoz de Matemáticas en Casa. El día de hoy vamos a determinar la altura de un edificio a partir de los datos que nos muestran en este ejercicio. Así que si estamos listos, comenzamos. Para poder analizar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, aquí nos estamos encontrando con un primer triángulo que es el de 42 grados y un segundo triángulo que es el de 35. Hay que analizar que el de 42 grados no se puede resolver debido a que no tenemos un lado correspondiente. Sabemos que h es la altura, pero no la conocemos. El lado adyacente tampoco lo conocemos y la hipotenusa tampoco la conocemos. Por lo tanto, este triángulo no podríamos utilizarlo para poder resolver el ejercicio. Ahora, analizando el otro triángulo, podríamos decir, ok, este es un triángulo que ya no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no puedo aplicar las razones trigonométricas y tendría que aplicar lo que se conoce como la ley del seno, la ley del coseno. Vamos a analizarlo muy bien. Si yo extraigo este gráfico y lo ponemos en la parte de acá, lo voy a extraer, perdón que me queda un poco chueco, pero ahí está, eso, ahí está. Entonces este sería el triangulito que nosotros nos están presentando aquí. Nos dicen que este ángulo de aquí vale 35 grados y nos dicen que esta distancia de aquí hasta aquí es de 2.5 metros. Eso es lo que conocemos hasta el momento. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos que este ángulo de aquí es de 42 grados. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros observamos todo esto desde aquí hasta este punto acá es un ángulo llano. ¿Qué quiere decir que sea un ángulo llano? Quiere decir que su medida es de 180 grados. Por lo tanto, si yo necesito determinar solamente este pedazo de ángulo que voy a dibujar aquí con verdecito, lo único que yo tengo que hacer es a 180 restarle el ángulo que aparece en rojo, que es 42, y ese resultado sería este ángulo de aquí. Como resultado tenemos que esto sería 132, es decir, el ángulo sería igual a 180 grados, que es el ángulo llano, menos los 42 grados, y esto nos da como resultado 138 grados, que sería este ángulo que aparece aquí. Lo voy escribiendo de una vez, esto es 138 grados. Ahora, para determinar el ángulo de acá, el ángulo que aparece en la parte de arriba, lo vamos a hacer con moradito, este ángulo de aquí, tenemos que recordar que la suma de ángulos en un triángulo es 180. Quiere decir que el ángulo moradito yo lo voy a poder determinar simplemente a 180, le resto los dos ángulos que ya conozco, es decir, 35 grados y menos 138 grados. Con eso podemos obtener el ángulo correspondiente. Entonces nos daría 180 menos 35 menos 138 y eso nos da 7 grados. Perfecto, este ángulo de acá arriba es de 7 grados. Ahora sí, una vez que ya tengo los tres ángulos internos dentro de este triángulo y tengo uno de sus lados, puedo empezar a analizar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos dice, ¿conoces la medida de dos lados y el ángulo opuesto? No, porque no conozco dos lados, entonces la respuesta es no. ¿Conoces dos ángulos y la medida de un lado? La respuesta es sí, por lo tanto esto se puede resolver por medio de la ley del seno. Analicemos la ley del seno. La ley del seno nos dice lo siguiente. El seno de un ángulo es proporcional a sus lados, como el seno del otro ángulo es proporcional al lado que se encuentra al frente. Para este caso, ¿qué nos interesaría determinar? ¿Nos interesaría determinar a esta que voy a llamar x1 o nos interesa determinar esta que voy a llamar x2? Dejo un momento para que piensen. Correcto, en este caso lo que tenemos que determinar es x2. ¿Por qué x2? Porque x2 pertenece al triángulo de 42 grados. Y una vez que ya tenemos este lado, ya podemos resolver este triángulo a partir de las razones trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer es determinar a x2. Ahora sí, ¿cómo determinamos x2? La ley del seno nos dice, acordemos, el seno de un ángulo, por ejemplo, si yo tomo 35, es proporcional al lado que se encuentra al frente. En este caso, 35, el lado que se encuentra al frente es x2. Entonces, a x2. Como el seno del otro ángulo, que sería 138 grados, es proporcional al lado que está al frente. En este caso, este lado sería x1. Entonces, como x1. Como el seno de 7 grados es proporcional al lado que está al frente, que sería 2.5 metros. Perfecto. Ahora bien, cuando ya tengo la ley del seno expresada de esta manera, lo que tenemos que hacer es identificar con cuál nos quedamos. Como nos interesa x2, nos vamos a quedar con esta. Y como necesitamos despejarla, la vamos a trabajar con la que tiene todos sus valores correspondientes. Entonces nos vamos a quedar solamente con estas dos. Entonces nos quedaría el seno de 35 grados es a x2, como el seno de 7 grados es a 2.5 metros. Y para despejar x2 lo único que tenemos que hacer es volteamos estas fracciones, entonces nos queda x2 es al seno de 35 grados, como 2.5 metros es al seno de 7 grados. Y de aquí ya podemos despejar x2, entonces x2 simplemente sería 2.5 metros multiplicado por el seno de 35 grados y todo esto dividido entre el seno de 7 grados. Y lo que hacemos es utilizamos una calculadora, recuerda que la calculadora en este caso tiene que estar en grados para poder encontrar el resultado correspondiente. Entonces sería 2.5 multiplicado por el seno de 35 grados y todo eso dividido entre el seno de 7 grados. Y esto nos da como resultado 11,76. Esto es 11,76 metros. Perfecto, ya tenemos a x2.
Como ya tenemos x2, podemos ahora dibujar el nuevo triángulo que nos queda, que sería este que está aquí, cuyo ángulo es de 42 grados y cuya hipotenusa valdría en este caso 11,76 metros. Ahora sí, para determinar h, lo único que tenemos que hacer es utilizar las razones trigonométricas. Recordemos que h es el opuesto, esta es la hipotenusa, entonces en este caso nos sirve el seno. ¿Por qué? Porque recordemos que el seno de un ángulo, en este caso 42, es igual al cateto opuesto, que sería h, sobre la hipotenusa, que es 11,76 metros. Y de aquí podemos despejar h. Entonces h va a ser igual, este 11,76 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda 11,76 metros multiplicado por el seno de 42 grados. Metemos esto en la calculadora y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces h es igual a 11,76 por el seno de 42 grados. Y esto nos da como resultado 7,87 metros. Y esta sería la altura correspondiente que nos piden en el ejercicio. Bueno, espero que te haya servido este video y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.